Yo vengo de una familia donde éramos tres hembras y un varoncito. Y ahora, después de haberme expuesto a las terapias, yo he comprendido muchas cosas que antes no entendía. He comprendido conductas que regularmente nosotros hacemos porque lo hacemos. Y cuando nos preguntan, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué reaccionas así? Tú dices, bueno, porque soy así, porque así soy, porque esa soy yo. Pero realmente detrás de esto hay un trasfondo, hay una historia, hay unos patrones, hay una conducta aprendida. Recuerdo que estábamos nosotros en una semana de familia y vino una hermana desde Argentina a dar una semana de vida familiar. Ya habíamos escuchado muchas semanas familiar, pero yo digo que el tiempo de Dios es perfecto. Ah, en ese tiempo estábamos nosotros pasando por una crisis familiar. ¿Por qué digo crisis familiar? Porque como pareja, mi esposo y yo, que ya él estuvo aquí en el programa, me imagino que es el mismo programa en donde él estuvo, como pareja habíamos venido arrastrando problemas eh, como matrimonio desde hacía muchos tiempos, pero cubríamos de una manera a nuestras hijas para que no se expusieran al problema, entre comillas, creyendo que la estábamos cubriendo, pero realmente no es así, porque hasta el niño más pequeño puede sentir eh, el aura, el ambiente, aunque no pueda señalarlo ni llamarlo por su nombre, pero sí puede sentir la tensión, el estrés que genera las situaciones que puedan estar pasando papá y mamá. Entonces, ah, ya ellas a una edad ya más grande y avanzada, pues ya sí se vieron de manera directa expuesta a esas situaciones que veníamos arrastrando del pasado. Eh, Como matrimonio enfrentamos muchas dificultades y una de ellas fueron las infidelidades por parte de mi esposo. Y entonces eso trajo consigo muchos problemas. Y en esa circunstancia, cuando llegó la señora, ya había pasado muchísimos años, como unos 5 o 6 años, de la última situación que enfrentamos él y yo. Y a mí me causa ahora un poco de gracia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pretendemos que las cosas se han solucionado y, y lo que hacemos es que ponemos palcho a la situación, palcho a las emociones, palcho a las frustraciones. Ah, y nos amparamos en la oración, que no es malo. eh, la oración nos trae la fortaleza, nos trae la paz y la tranquilidad en saber que Dios está al control. Y es así. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer. La oración no conecta con Dios, pero eh, muchas veces nosotros no sabemos cómo lidiar con esas situaciones que hemos vivido en el pasado, que nos han dejado marcados, por así decirlo. Y lo que hacemos es que nos amparamos solo en la oración. No es malo, vuelvo y digo, no es malo. Sí, es lo correcto. Pero cuando llegó la hermana a dar las semanas familiar, estábamos pasando por un momento muy difícil como familia porque ya las niñas eran grandes. En mi caso y en el caso de mi esposo, estábamos en una situación que él no podía decir nada
porque yo reaccionaba de manera negativa, o yo decía algo y él también reaccionaba, y estábamos en un proceso de lucha interna, y lo reconocíamos porque en muchas ocasiones yo le decía a él, bueno, el asunto es que ya, yo te he perdonado, tú no has aceptado el perdón. Y te reaccionas desde tus sentimientos de culpabilidad, pues tú reaccionas. Y las niñas ya viéndose involucradas también. Entonces, recuerdo que cuando esa hermana llegó, gracias al Papá Dios, sucedió algo, que el lugar donde ella tenía que quedarse, pues se había llenado, por así decirlo. El cupo que le correspondía a ella, pues lo habían llenado. Y no por coincidencia, sino por diosidencia, no tenía a dónde ir ella. Y el campamento era un lugar en el bosque. Entonces recuerdo que yo allí hablé con el pastor y le dije, oh pastor, ¿pero qué está pasando? Me dice, oh, es que no tengo dónde llevar la hermana, y la hermana no quiere quedarse aquí. Pues yo le dije, no, pastor, pero no hay ningún problema, yo me la puedo llevar conmigo. La hermana estuvo con nosotros este fin de semana y fue de gran bendición, porque eso nos movió a nosotros, o sea, ella viendo el ambiente y todo eso, nos movió a nosotros a conversar, ¿verdad? Y pues ahí decidimos tomar terapia. Tomamos terapia de manera personal, o sea, cada quien individual, cada una de mis niñas como persona. Tomamos terapia como esposo, como pareja, mi esposo y yo. Y tomamos terapia como familia y ellas como hermanas. Eh, en esas terapias aprendimos a gestionar nuestras emociones. Aprendimos a poder expresar lo que sentimos, desde un nivel de confianza, al saber que cada uno de los miembros de la familia nos va a entender, nos va a comprender. Eh, Aprendimos a poder ejercer un autocontrol, a poder decir no cuando debemos decir no. Aprendimos a poder decir ahora no, o ahora no quiero hablar de eso. O si sigo conversando contigo ahora, maybe pues la conversación no va a tomar un giro eh, eh, saludable. Ah, ¿qué más? Aprendimos a poder comunicarnos desde un, un nivel en donde cada miembro de la familia podía expresar lo que sentía, sabiendo que iba a ser escuchado. Y aunque en muchas ocasiones han habido fricciones, por así decirlo, usando tanto mi esposo como yo, en nuestra niñez no nos enseñaron. Claro, no voy a culpar a mis papás, porque muchas veces nosotros decimos, porque mis padres, no, ellos desde el punto de lo que tenían nos dieron lo mejor. Pero yo recuerdo que cuando pequeño, si uno lloraba, a uno lo mandaban a callar. Cállate, deja de llorar. Oye, pero si le pegaste. Entonces, eso mismo uno trae con los hijos de uno, porque yo lo hice con las mías, de pequeña. Pero cuando uno va a la terapia, uno puede señalar esas cosas. Uno puede ponerle el dedo encima y decir, tú ves, estas cosas no están bien. Esto hay que arreglarlo. Esto hay que tratarlo. Eh, Poder tener la confianza, tanto uno como el otro, tanto nuestras hijas, de poder corregirnos a nosotros si estamos mal, como padres. El ambiente familiar, que mi esposo decidió continuar solo en las terapias ya a nivel eh, como pareja. Después que terminamos las terapias familiares, entonces continuamos con la terapia de pareja, pero yo la paré.
porque yo le dije a la terapeuta, ya todo lo que usted me está diciendo ya yo lo sé, yo creo que yo estoy bien, aquí las cosas que están un poco desaniveladas no es de parte mía, sino de mi parte de mi esposo. Recuerdo que antes de tomar las terapias familiares, mi esposo decía que aquí éramos 4 en contra de 1, porque como ya mis niñas estaban en una edad adolescente, pues ellas veían las cosas, la manera en que mi esposo me hablaba, la manera en que yo le respondía, las cosas que yo le reclamaba y, y veían que mis reclamos eran válidos y que en muchas ocasiones mi esposo no le daba la validación a mis reclamos. Y entonces él sentía que éramos 4 en contra de 1. Y yo sé que bueno, después de la terapia, pues las 4 entendimos cómo él podía llegar a sentirse así, porque realmente él, era como mucha carga sobre él, porque él sentía que tanto yo exigía, pero entonces ellas eh, se iban a un lado que ellas veían que era el lado que estaba bien o que estaba el reclamo bien. Pero en las terapias nos enseñaron de que realmente no era así y que hasta cierto punto hay que mantener un equilibrio en a dónde uno le da la participación a los hijos y en dónde no. Y les enseñaron a él y tanto a mí que aunque uno durante ellas estuvieron pequeñas, la quisimos mantener aislada de esos problemas porque de mi parte yo nunca quise hacer mis hijas parte de la situación que yo enfrentaba con mi esposo, porque nunca quise que ellas le tuvieran resentimiento a su papá. Entonces, traté lo más que pude de aislarla de esa situación, pero ya llegando a la adolescencia, pues ya las cosas como que se puso muy tensa, el nivel de tolerancia bajó muchísimo de parte mío, y entonces ahí vinieron las frustraciones, pero con las terapias aprendimos eso, con poder conversar y presentar nuestro punto. Recuerdo que después de las terapias, cuando mi esposo y yo teníamos alguna diferencia de pensamiento y no llegábamos a un punto, pues las niñas venían porque nos veían que estábamos teniendo esta dificultad y las 3 venían y nos convocaban a los 2. Y allí los 5 juntos, pues entonces ahí llegábamos a un acuerdo. Recuerdo que la menor ella, mientras yo estaba presentando mi punto, mi esposo presentando mi punto, ella estaba como haciendo la función de jueza, digo yo. Ella escribía, siempre escribía, tomaba 2 papelitos pequeños así, y a uno le ponía mi nombre y a otro le ponía el nombre de su papá. Y ahí nos decía, mira, mami, tú hablaste desde tu punto, pero como si fuera real, sin darle la oportunidad a papi que se explicara. Y eso no está bien, o viceversa. Y juntos hemos crecido mucho, pero ahí vengo a la parte que ya viene a lo personal, que yo podría decir que es mi experiencia personal con las terapias. Todo estuvo bien con las terapias familiares, la terapia de padre a hijo, de como pareja y todo, pero llegó el punto en como yo le dije, yo paré las terapias, porque yo dije, no, yo no necesito esto, ya yo he perdonado a mi esposo de todas las cosas que hemos vivido y él es que tiene que trabajar esto. Pero llegó el punto en que mi esposo empezó a hacer cambios, se tornó más detallista, se tornó más conversador, me escuchaba, hacía pausa. Si yo estaba muy exaltada, pues
esperaba que yo me bajara, me explicaba después, más cariñoso, más afectivo, más conversador, pero yo no estaba lista para recibir esos cambios, porque en mi interior yo decía que había perdonado. Decía, sí, sí, yo he perdonado todo, sí, yo perdono todo eso, ya todo eso quedó en el pasado, pero cuando él empezó a hacer los cambios, me di cuenta de que realmente no, yo no había perdonado, desde mi interior no había perdonado. ¿Por qué? Porque estaba todo el tiempo en alerta, eh, no relajada, no estaba abierta a recibir todos los afectos y las atenciones que mi esposo empezó a darme, estos cambios. Porque en mi mente estaba, si te relajas, te van a volver a hacer lo mismo. Cuidadito con tornarte vulnerable, porque vas a experimentar lo mismo o tal vez peor. Entonces me llegué a encontrar por momentos llorando. Y entonces yo me dije, no, esto no está bien. Eso no está bien. Y retorné las terapias. Cuando retorné las terapias, me parecía gracioso alguna de las prácticas que la terapeuta me ponía a hacer. Yo lo veía como infantiles, como prácticas infantiles, tareas infantiles, como escribir todo lo que sentía o todo lo que quería expresar y agarrar todo ese papel y empuñarlo y lanzarlo. O sea, para mí esas cosas al principio yo decía, no, pero ¿y esto? Pero luego entonces me dije, ok, vamos a hacer lo que dice la terapeuta, ¿verdad? Y hermanos, cuántas cosas encontré. Eh, Entendí que al principio dejé las terapias porque yo no quería destapar toda aquella cosa que yo había sepultado. Porque muchas veces nosotros sepultamos eh, sentimientos de dolor, tristeza, frustración, sentimiento de abandono, sentimiento de culpabilidad, sentimiento de ira. Y como cristiano decimos, no, no, yo no puedo tener esos sentimientos. No, pero de por Dios, ¿cómo va a ser? No. Y lo que hacemos es que tapamos, 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 tapamos y sepultamos, sepultamos, sepultamos. Y nos engañamos porque no queremos enfrentar esas cosas, porque destaparla es remover el dolor, avivar el dolor, por así decirlo. Y entonces me di cuenta que eso era lo que había pasado conmigo. Hermanos, no es fácil usted desnudar su alma, especialmente cuando usted ha experimentado cosas que no han sido agradables en tu vida. Y especialmente cuando usted ha sido cristiana, devota del Señor, fiel a sus caminos, y entonces usted se ve pasando y experimentando cosas que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y muchas veces hasta renegamos a Dios, o sea, le reclamamos a Dios de que por qué el Señor ha permitido esas cosas. Y hasta sentimos sentimientos que no son agradables. Pero al ir a las terapias y empezar a destapar esas cosas, pues gracias al Señor, combinado con la oración, hemos podido ir sanando todas esas cosas. Costó, porque sacar todas esas cosas, hablar de esas cosas, duele, pero es necesario, hermanos. Muchas veces decimos, ¿a qué voy a ir a terapia? ¿A qué voy a buscar terapia? Si yo todas esas cosas me las sé, no, ya todo eso yo lo dejé. Pero muchas veces nuestra conducta habla de lo que hay en nuestro interior. Ve reflejado en las frustraciones, se ve reflejado en la ansiedad constante, en la falta de sueño y se ve reflejado también en la conexión espiritual con Dios, porque todas esas cosas bloquean
nuestra espiritualidad, nuestro contacto con el Señor. Y hasta cierto punto ofendemos a Dios. ¿Por qué? Porque no vivimos en la libertad que Cristo quiere que vivamos. Muchas de las cosas que nosotros experimentamos no han sido plan de Dios. Muchas veces han sido por nuestras decisiones, ¿verdad? Por nuestras elecciones. Pero Cristo está ahí dispuesto a ayudarnos. Pero le ha dado la sabiduría a los profesionales. Hermano, yo sabía sentarme con mi esposo en el mueble a ver una película y me sentía tan cómoda, tan bonito, tan relajada, acurrucadita allí. Y de momento yo me sacudía, me venía el pensamiento y me perturbaba y me sacudía y me decía, no, porque te estás relajando, no puedes relajarte. Esos cambios que él está haciendo no son reales, te va a volver a hacer lo mismo. Y eso no está bien. Con las terapias uno aprende a tener el autoconfianza, a uno conocerse desde adentro, a poder ponerle nombre a nuestras emociones, porque muchas veces decimos, ay, me siento como medio raro, pero no sé qué. Por medio de las terapias nosotros aprendemos a señalar eso, a poder reconocer y poder decir, oh, mira, hoy me siento frustrada, me pasó tal y tal cosa y me frustré, o hoy me siento triste, o hoy estoy enojada. Y cuando usted identifica las emociones, pues entonces le es más fácil a usted poder gestionar esas emociones, poder lidiar con esas emociones. Le puedo decir todavía, eh, estoy en terapia, porque la doctora ha estado por eso, bueno, pues ya tú puedes con las herramientas que te doy yo. No, todavía quiero, porque allí no solamente he tratado los asuntos de pareja, sino cosas de mi infancia, cosas de mi niñez. Y eso es tan bonito, poder aprender a conocerte. En los tiempos atrás, cuando usted hablaba de ir a terapia psicológica, no sé si en los países de ustedes, los que están aquí, pero en mi país, o por lo menos en mi campo, en mi campito, donde nací y me crié, usted escuchaba a alguien decir, no, porque yo tengo que ir a terapias con un psicólogo. Pues automáticamente la persona de una vez hacía una relación de que la persona estaba poco cuerdo, ¿verdad? De que le faltaba un poco de la mente, que la mente le estaba fallando, que le estaba yendo la mente. Y yo podría decir que en esos tiempos, pues como no había tanto, no estaba tan caliente el tema de las terapias y pues las personas no se abrían a recibir ayuda de un terapeuta, ya sea ayuda de manera personal o de manera familiar. Pero agradecemos al Señor que el Señor ha ido rompiendo esos ideales, esos pensamientos y se ha abierto, se ha expandido mucho.